Quería hablaros de los libros que he ido encontrando a lo largo de estos años de afición por la canaricultura y por el timbrado. Y bueno, pues en esa búsqueda me he ido topando con ejemplares muy interesantes que me han hecho disfrutar mucho y me han hecho pasar muy buenos ratos y además he aprendido mucho de ellos. Considero que puede ser interesante para muchos aficionados y que les puede ayudar mucho a la hora de seleccionar sus ejemplares y a la hora de mejorar sus aviarios. Y bueno, es por eso que me he animado a hacer este vídeo. Un poco la afición primera del amor al estudio y la naturaleza y juntar ambas cosas a través de los libros, pues me viene de este señor, de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Es una motivación recordar aquellos vídeos, aquellas escenas en su despacho con aves rapaces, cómo buscaba en los libros medievales pues métodos de adiestramiento de las aves rapaces, de los azores, de las águilas, etcétera. Y me quedaba fascinado al ver cómo contaba las cosas con esa pasión y esa ilusión, ¿no? Y nos la contagiaba a todos los que lo veíamos. Me gustaban mucho pues las notas en su cuaderno de campo y bueno, pues un poco ese amor a los libros y al estudio, digamos que nace de aquí. Pienso que para aprender de cualquier materia, pues es fundamental la observación de eso que quieres aprender. En este caso los timbrados, los pajaritos, los canarios. Eso hay que compaginarlo con el estudio de los libros, de buscar en fuentes de información que nos puede aportar mucha información muy valiosa. Y la tercera fuente de información está en la experiencia de los criadores más veteranos, aquellos que llevan años y años y años tratando de mejorar el canto y tratando de solucionar los problemas que día a día pues le van surgiendo. Y toda esa sabiduría acumulada pues nos la van transmitiendo a nosotros y nosotros deberíamos transmitírsela también a las generaciones que vengan detrás. Bueno, pues con este vídeo también quiero rendir homenaje a todos estos criadores que han dado su vida por este pájaro, que han entregado tantísimo tiempo, tantísimos momentos de su vida y que han mejorado la raza y que sin ellos la raza no la conoceríamos tal y como está en la actualidad. Entonces sirva este vídeo como homenaje a todo ese trabajo, a todo ese esfuerzo y a toda esa sabiduría y esos años. Bueno, pues comenzamos este recorrido con este libro, que es el más antiguo que ha caído en mis manos, que es del año 1604 y está escrito por Juan Bautista Chamarró y lleva por título Conocimiento de las 10 aves menores de jaula, su canto, enfermedad, cura y cría. Es un libro muy interesante que nos habla del canto ya de muchas aves silvestres, cómo el ser humano empezó a tenerlas en cautividad para disfrutar de ese canto, y comienza por el cantor por excelencia que es el ruiseñor, ¿no? Vemos cómo el ruiseñor aporta muchas de sus notas a otros pájaros que imitan y bueno, empezamos ya a ver que la mayor parte de las razas de cantos son pájaros que imitan otros sonidos y la incorporan a su canción, ¿no? Vemos que habla también del pardillo, de otros cantores silvestres como el jilguero o la calandria, etc. Y también habla del canario, de esos primeros canarios que el hombre empezó a tener en cautividad, disfrutando de su canto. Y hace menciones muy escuetas de cómo debería ser el canto de un buen canario, sus notas y bueno, al margen del valor de ese testimonio, de esa información, pues le sumamos el valor de la fecha en la que está escrito
Y bueno, por eso es un libro especialmente interesante, ¿no? Otro libro que encontré fue este librito de bolsillo, que lleva por título El Canario y que curiosamente no menciona el nombre del autor, sino el nombre del editor. Es un libro que está editado en el año 1875 por Pascual Aguilar y habla no solo del canario y de sus cuidados, sino también de otras aves, ¿no? Hace pues un pequeño recorrido histórico de cómo llegó a la península, cómo se extendió por Europa, bueno, pues diversas curiosidades, ¿no? Cómo cruzarlo, su reproducción. Bueno, un librito muy curioso y llamativo por el formato y también por la fecha. Ya vemos que desde muy antiguo el interés del hombre hacia estos aves pues era mucho, ¿no? También encontré este libro de Ramón de Fonseca, editado en el año 1890 y ya por título Reproducción del Canario. Ramón de Fonseca era un burgués acomodado y en aquellos años pues poseer algún ejemplar de estos animales pues no era sencillo porque tenían unos precios que no todo el mundo podía costear, ¿no? Aquí, bueno, pues es un libro que ya vemos cómo también demuestra su preocupación por la cría y el canto de estos pájaros. Y aquí está. Vemos otras pequeñas publicaciones ya más orientadas al canario como animal de compañía, al precio de 4 pesetas. Y bueno, pues también nos da un poco muestra de los cuidados que necesita este pájaro. También encontré este otro librito escrito por Arturo Forescott. Y lo mismo, también es una muestra de los cuidados que necesita el pájaro. Pero además ya vemos una representación muy curiosa de un señor tocando la flauta e intentando inculcar alguna nota musical al canto del canario. Ya como decíamos antes, el canario es un pájaro copiador que incorpora sonidos que escucha en su entorno y los introduce en su canción, en su repertorio. Esto el hombre lo percibió y lo utilizó para intentar darle musicalidad a ese canto y darle belleza, y entonces utilizaba ciertos instrumentos como pequeñas flautas, el flageolet o pequeños organillos como las serinetes que imitaban ciertos cantos o reproducían una melodía para que el canario las copiara y las introdujera en su canción. También, bueno, vemos sus cuidados de alojamiento, etcétera, ¿no? Y también encontré este librito muy curioso de los hermanos Garao, editado en Palma de Mallorca. Y este libro se editó un poco después de que el canario fuera reconocido como raza oficial en el año 62 en Bruselas. Este libro se editó en el año 64, 2 años después.
Estaba muy reciente ese reconocimiento oficial en Bruselas. Y este es un libro que ya incorpora pues los primeros códigos del timbrado, de canto, las primeras descripciones. Y hay una cosa muy llamativa, que cuando habla del roller, que se centra mucho más en el roller, porque el roller en esos años era el pájaro que más popularidad tenía dentro de los pájaros de canto, pues cuando habla del canto del roller incorpora pentagramas y partituras musicales para describir esas notas, ¿no? Es un dato muy curioso, que no solamente las describe con palabras, sino que además anota sus notas, ¿no? Me llamó mucho la atención. Aquí vemos descritos sus giros. Bueno, pues muy interesante. Es un libro que nos habla no solo de sus cuidados y de otras muchas razas de postura y de color, cruces, híbridos, etcétera, pájaros silvestres, sino también pues nos da una visión, digamos, más científica del canario, de su anatomía, de su aparato fonador, de su aparato digestivo. Aquí vemos la siringe, un dibujo de la siringe, que es el órgano canoro del pájaro. Bueno, pues es un estudio muy completo, sus orígenes, y muy interesante, ¿no? Este librito. Ahora, bueno, pues este libro es un libro muy especial que le tengo mucho cariño, porque es el primer libro que cayó en mis manos sobre los canarios. Yo pues tenía la edad de 17 años, 18, cuando un vecino que criaba pajaritos canarios me regaló una pareja, ¿no? Entonces, bueno, pues la curiosidad por saber un poco más hizo que me comprara este libro, que lo vendían en la pajarería de mi barrio. Y aquí fue donde empecé a descubrir, pues eso, que había razas de postura, había razas de color y había razas de canto, entre las que estaba el roller, como antes decía, y el malinois. Y entonces, en este libro habla del roller y habla del malinois, pero el timbrado español solo lo menciona y no hablaba nada de él. Entonces yo me quedé con esa duda. Y yo quería saber más sobre el canario y quería saber cómo cantaba cada uno de estos pájaros. No sabía cómo cantaba el roller, no sabía cómo cantaba el malinois. Solamente me tenía que hacer una idea pues, por las descripciones que aquí hacían, que el malinois imitaba el canto del ruiseñor, que el roller era un pájaro rulador. Pero yo no entendía muy bien eso que me decía. Yo quería oírlo y no encontraba la forma de escucharlo. Y bueno, pues antes no teníamos el acceso a la información que tenemos hoy en día, en internet, etcétera. Y la única forma que yo tenía de escuchar el canario timbrado, pues era visitar la tienda de Cupido en El Rastro, que era donde se vendían timbrados. Y bueno, pues ahí un poco fue cuando descubrí el timbrado, ¿no? Luego tenemos estos libros. Este libro está escrito por 3 autores y entre ellos está Salvador March Carnasa, que fue la persona que presentó el stand de 4 timbrados en Bruselas para su reconocimiento oficial. Este hombre los presentó, hizo una introducción hablando de ellos y los sacó a cantar para que los jueces valoraran sus giros y decidieran si sus giros eran característicos como para formar una raza con una identidad propia. Y bueno, causaron
tal asombro a los jueces que incluso uno de ellos se arrancó en un aplauso y decidieron otorgarle el título de raza de canto junto con el Malinois y el Canario Roller en aquel año 1962. Aquí en este libro lo explica y también incorpora el código de inicio de ese timbrado español, ¿no? También habla de otras razas de color, incorpora unas fotografías muy, muy buenas. Recordemos que en aquella época pues no había evidentemente cámaras digitales y todo este trabajo pues requería mucho esfuerzo y es un trabajo muy cuidado y muy bien presentado. Salvador March era un juez experto en el Canario Roller, pero bueno, aquí a través de este libro pues vemos que nos hace un repaso muy interesante de todas las razas. Aquí nos habla de un stand de Canario Roller, cómo se colocan para los concursos. Y bueno, al final del libro incorpora una serie de dibujos sobre distintas razas de canarios que nos hace ver un poco la evolución que de manos del ser humano el canario ha tenido, ¿no? Desde aquellos canarios silvestres que vinieron de las Islas Canarias, pues vemos como todas estas nuevas razas no tienen nada que ver, ¿no? Y son producto de la selección del ser humano buscando pues unas formas determinadas, unos colores determinados, una pluma determinada, rizada, lisa, incluso un canto determinado, ¿no? El roller no canta igual que el Malinois y por supuesto que no canta igual que el timbrado español. Cada uno de estos pájaros tiene giros diferentes y voces diferentes también, ¿no? Bueno, pues este es un libro muy interesante de Salvador March Carnasa y estos otros dos autores. Y también encontramos dos libros de Miguel del Pino Luengo, El canario y la canaricultura. Y Miguel del Pino Luengo pues era un biólogo que creo que tenía un espacio televisivo también dedicado al canario, lo cual nos hace ver el interés que había en la sociedad por este pajarito, cosa que hoy pues ha descendido un poco. Bueno, pues este libro está editado en el año 75 y lo editó el Sindicato Nacional de Ganadería, que en el seno de este sindicato, bueno, pues se empezó a transformar aquella planilla inicial reconocida oficialmente en el año 62 y aquí pues empezaron a introducir notas de agua, notas que procedían más del canario malinois que del timbrado español y querían conseguir un canario timbrado más dulce, con más cloqueos, más floreos y prescindiendo de ciertas notas como los timbres que le dan nombre a la raza, etc. Aquí, bueno, pues se empezó a producir una división en el mundo del timbrado entre los partidarios de ese timbrado que se reconoció en Bruselas y que hoy lleva el nombre de timbrado español original, y este otro timbrado más dulce y que hoy lleva el nombre de timbrado clásico, ¿no? Aquí pues Miguel del Pino nos cuenta un poco esa transformación y de las planillas, esa división, y bueno, también nos hace mención a otras razas, a otros cruces y nos da ciertas nociones de genética muy interesantes y muy útiles, ¿no? Nos habla de las leyes de Mendel, de determinados cruces. Bueno, pues es un libro que ya es bastante técnico, ¿no? Y nos puede servir para aportarnos muchos conocimientos que luego pues
nos servirán para la mejora, ¿no?, de nuestros pajaritos. Bueno, pues también encontré otros libros, también con el objeto de los cuidados como animal de compañía, no tanto ya como destinado a los concursos, aunque sí hace mención a ellos, pero son libros un poco que tratan de todo lo referente a los cuidados de los animales, ¿no? Sus enfermedades, su alimentación, su alojamiento. Y bueno, aquí ya también hay una mención a los canarios de canto. Como siempre, pues el roller es el que acapara la mayor parte de la atención en estas publicaciones. Y seguimos echando en falta pues información sobre el timbrado, ¿no? Y el Malinois también hace referencia a él. Otro libro de la editorial Tikal, también en la misma línea que el anterior, hablando en términos generales de los cuidados del pájaro, su reproducción, la muda, etcétera. Y lo mismo, pues también hace referencia a los canarios de canto, pero yo seguía echando en falta pues mucha información acerca del timbrado y veía que, bueno, pues no se le dedicaba la atención que merecía y que era necesaria, ¿no? He encontrado también libros de veterinaria que nos enseñan pues enfermedades y tratamientos, y este libro nos hace un recorrido bastante interesante de todas esas enfermedades y cómo las podemos curar con los medicamentos apropiados. Muy interesante. Al igual que este otro, que también hay alusiones históricas de esos primeros pájaros que adoptó el ser humano en cautividad. También nos da unas nociones genéticas básicas, ¿no? Bueno, este es otro libro también interesante. Un libro muy interesante sobre genética, que desde los conceptos más sencillos pues empieza a introducirnos en el mundo de la genética y nos empieza a hablar pues de su aplicación en la cría de aves, en la mejora de la raza, en la selección, bueno, muchos conceptos muy curiosos y que nos abren mucho la mente a nuevas técnicas. Aquí vemos la tabla de Felch, el uso de la consanguinidad, que siempre despierta polémicas. Hay criadores partidarios y que lo utilizan, hay otros que no quieren ni verla. Bueno, pues ambos criadores han tenido resultados interesantes y su experiencia es la que un poco nos puede valer a la hora de determinar si nosotros hacemos uso de esas técnicas o no. Pero bueno, aquí nos aclara muchos de esos conceptos, que la genética empieza de una forma muy sencilla y luego los conceptos son cada vez más complejos. Este libro nos aclara mucho. Este otro cuadernillo sobre alimentación, también muy interesante, que nos habla de la alimentación en cada fase de la vida del animal, desde que es pollito hasta que es adulto, de las distintas estaciones, los requerimientos nutricionales que necesita, productos de alimentación, las propiedades de las semillas, y un apartado muy interesante son las plantas silvestres, que nos aportan y cómo podemos encontrarlas y cómo podemos diferenciarlas. Esta es una información también muy, muy interesante.
Encontré también una comparativa del canario Hard Roller y el Malinois. Y bueno, este libro es muy curioso porque nos describe el canto de ambos pájaros, nos hace una alusión a su historia y también al final del libro encontramos pues ciertas descripciones ya que entran dentro del apartado musical, ¿no? Igual que aquel libro que veíamos. Aquí vemos ya como no solo describe las notas, sino que las escribe en un pentagrama, ¿no? Y nos hace comprender mucho mejor la musicalidad de estas aves, ¿no? Esto resulta muy interesante y muy enriquecedor. Bueno, ya centrándonos más en lo que es el timbrado español, por fin encontramos libros más específicos de esta raza. Este libro pues se echaba mucho en falta. No solamente nos habla de sus cuidados, sino que ya profundiza específicamente en la educación del canto, de cómo presentar los pájaros en concurso. Bueno, lo escribe Jaime Pizarro, que es un juez especialista en el canto timbrado español original, un juez internacional, y que ha visitado numerosos países, sobre todo Grecia y Estados Unidos, y aquí nos menciona esos viajes. Y bueno, pues nos brinda conocimientos muy, muy valiosos sobre el canto del timbrado español, cómo tenemos que educarlo, nos habla de la planilla, del timbrado. Bueno, pues es un libro que viene a rellenar un hueco que estaba vacío y que aporta mucho, mucho. Un libro pionero, digamos, del timbrado español, ¿no? Muy interesante todo lo que concierne a esta información del canto del timbrado español que nos aporta Jaime Pizarro con este libro. También dentro del timbrado, específicamente hablando del timbrado español, pues encontramos este libro de Ernesto Ramos, que también viene a sumarse a ese de Jaime Pizarro y que también empieza ya a sumar información sobre el timbrado, ¿no? Se echaba en falta ya que un pájaro con tantas virtudes pues no tuviera sus propios libros y sus propias publicaciones. Este libro pues nos habla un poco de la historia del pájaro, cómo lo crearon los creadores de la raza. Aquí tenemos Domingo Serrano. Bueno, nos habla de esos orígenes de las primeras planillas, su reconocimiento oficial. Nos habla de, bueno, del aparato fonador del pájaro, tiene mucha información de su anatomía, bueno, muy interesante. Y en el apartado del canto vemos cómo ya hace referencia a los nuevos métodos de educación con aparatos, con los medios digitales, que podemos editar el sonido y podemos hacérselo llegar. Y bueno, es una curiosidad más sobre cómo se puede editar y mejorar este canto, ¿no? Recordamos aquel dibujo del señor tocando la flauta y aquí vemos la evolución, cómo ya se utilizan los sistemas digitales de edición y la reproducción que nosotros queremos se la inculcamos al pájaro a través de estas grabaciones, pues intentando lo mismo, mejorar en todo lo posible ese canto, ¿no?
es un libro que plantea estas cuestiones y bueno, también resulta interesante, ¿no? Y bueno, la contribución de Pájaros de Azúcar al mundo de la literatura referente al timbrado español es este libro, que se centra sobre todo en la evolución del pájaro, ¿no? Desde el canario silvestre al timbrado español, ¿no? Es un recorrido documentado a través de fechas, artículos, etcétera, referencias históricas encontradas en muchos de estos libros y otras revistas que me facilitaron. Bueno, pues aquí vemos un poco la evolución de este pájaro, ¿no? Del canario silvestre, cómo fue evolucionando, la llegada a Europa, Alemania, la aparición del roller, en Bélgica el malinois, y sobre todo nos centramos en la creación de la raza timbrado español, eso que hablábamos anteriormente en Bruselas en el año 62, cómo evolucionaron esos códigos de canto, y bueno, una descripción del canto del timbrado y de sus virtudes y de su voz. Y de todo esto, pues bueno, aparece este libro de Pájaros de Azúcar con esa pretensión un poco, no ya de sus cuidados ni nada, sino de ese recorrido histórico, ¿no? A través de los siglos. Bueno, luego ya pues no ya referente al timbrado ni al canario, sino al canto de las aves, encontramos este libro muy interesante de David Rothenberg, que es un músico que viaja por el mundo con su instrumento y interactúa con el canto de diferentes aves e intenta desgranar y descifrar esos trinos y ese canto, y nos cuenta cosas muy curiosas de distintas aves en distintas partes del mundo, ¿no? También encontramos este otro libro, El ingenio de los pájaros, que también nos cuenta muchas anécdotas de las aves, no solo en lo referente al canto, sino en su comportamiento, etcétera. Aquí nos habla un poco del cerebro de los canarios, de ese área destinada al canto que tienen los canarios y que tenemos en común los seres humanos y también las ballenas y otras aves como los loros, etcétera. Todos estos animales tienen una región cerebral destinada al aprendizaje del canto y del lenguaje, en nuestro caso, o de las ballenas también, ¿no? Y es muy curioso también. Y también encontramos este otro libro, ¿Para qué sirven las aves?, de este autor, un ornitólogo que se sitúa en distintos puntos y observa los movimientos migratorios de las aves, escrito con un lenguaje muy poético y muy interesante, muy ameno, y que, bueno, pues hará las delicias de todo lector y además de los enamorados a las aves. Y bueno, este ha sido mi recorrido literario por este mundillo de los canarios y de los timbrados, y espero que os haya hecho disfrutar tanto como a mí.